¿Qué tal? Buenos días a todos. Tengo el gusto de iniciar el seminario de este trimestre, el 26I. Este trimestre los seminarios están orientados a profesores investigadores externos a la universidad para que nos platiquen un poco de su línea de investigación y podamos hacer alguna vinculación con ellos. Algunos de los estudiantes del posgrado estén interesados en trabajar esa línea, pues tengan el contacto directo con el investigador. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Luis Fernando Pedraza Martínez. Me voy a permitir leer una semblanza del doctor. El doctor Luis Fernando Pedraza Martínez se graduó de ingeniero electrónico con una maestría en ciencias de la información y la comunicación y un doctorado en ingeniería. Cuenta con experiencia profesional como ingeniero de desarrollo en empresas como Infocom y Circuitel Electronics, donde contribuyó al diseño e implementación de sistemas electrónicos y de comunicación avanzados. Desde el 2008 es profesor universitario en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia, donde imparte clases y realiza investigación en el campo de las redes inalámbricas y la inteligencia artificial. Su trabajo se centra en la integración de sistemas inteligentes en las redes de comunicación de próxima generación y la aplicación de modelos basados en inteligencia artificial para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de las redes. Voy a ceder la palabra al doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación y por este espacio. Bueno, para ustedes, de verdad que tengo un aprecio muy grande por la UAN Iztapalapa. Allí logré hacer mi pasantía doctoral con el doctor Enrique Rodríguez de la Colina y bueno, también con el grupo de profesores allí que estuvieron ayudándonos, también asesorándonos. Pues fue un compañero y yo estuvimos durante 6 meses en el año 2014, entonces fue bastante productivo y bueno, siento un agradecimiento hacia ustedes, hacia la universidad, hacia los estudiantes, porque siempre estuvieron ahí prestos a apoyarnos. Entonces, bueno, la presentación que les voy a hacer hoy es de un proyecto que, del cual fui líder que se presentó y se desarrolló para una entidad pública acá en Colombia. La entidad se llama la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es la encargada, digamos, de toda la parte regulatoria, ¿sí? A nivel de las telecomunicaciones. ¿Sí? No sé cómo, digamos, cuál sea el símil allí en México, y ese proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que equivale como al CONACYT, si no estoy mal, en México, ¿sí? Entonces allí hubo una convocatoria, nosotros nos presentamos y pues allí fuimos escogidos una selección y bueno, pues voy a presentarles un poco qué es lo que se hizo, ¿sí? Y qué fue lo que finalmente también le sirvió a la entidad, ¿no? Entonces, el proyecto se basó en un desarrollo de un modelo de predicción de competencia en mercados de telecomunicaciones basado en técnicas de inteligencia artificial. El grupo al cual yo pertenezco es el grupo de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de aplicación social llamado GIDENUTAS. Y pues como lo dijeron en la presentación, pertenezco a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como docente. Bueno, el objetivo del proyecto fue desarrollar y evaluar un modelo de inteligencia artificial que permitiera, en este caso, caracterizar y predecir la competencia en el mercado de telecomunicaciones en Colombia, pero ya aquí digamos, lo acotamos más para el servicio móvil. ¿Sí? Entonces, en lo que respecta al tráfico de Internet, número de accesos a Internet y los ingresos recibidos por Internet. La gran ventaja, pues digamos que para desarrollar y poder eh, llevar a finalidad este proyecto, fue que estos datos de tráfico por Internet, número de accesos y los ingresos recibidos por Internet están publicados en la página de la CRC, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Sí? Entonces,
digamos que son pocas las entidades a nivel mundial, nosotros digamos que hicimos un poco ese estudio, que tienen como pública esta información, ¿no? Y pues obviamente tiene una serie de retrasos, lo publican como con 6 meses de retraso. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en enero, ¿sí? Entonces la información aparece como desde hasta junio de 2025, ¿sí? Y, pero pues digamos que está la información más o menos como de bueno, como hay compañías que aparecen y desaparecen, pero aparece más o menos como desde el 2012, si no estoy mal, ¿sí? Estaba publicada la información. Entonces, esto permitió, es una información que se publica semestralmente, pero sus datos aparecen de manera mensual, ¿sí? Ese dato de cada compañía, como es el tráfico de Internet, el número de accesos que tienen y los ingresos recibidos. Con esto, pues para desarrollar ese objetivo general, el primer objetivo fue diseñar un modelo de inteligencia artificial que permita caracterizar y predecir la competencia en el mercado de telecomunicaciones para ese servicio móvil en lo que respecta a esas tres variables, ¿no? Que maneja eh, los operadores, ¿no? El tráfico, el número de accesos y los ingresos. Entonces ustedes saben que con esas variables pues se puede establecer y algunos índices que ahora les muestro, que manejan las entidades de regulación de comunicaciones, pues establecen si existe una competencia equilibrada o en este caso, digamos que hay un operador dominante y pues obviamente se busca mantener el equilibrio para evitar, por ejemplo, que los usuarios nos veamos afectados con los costos, ¿cierto? Porque cuando empieza a existir ya una concentración del mercado, pues allí los operadores generalmente toman como decisiones como aumentar los precios, ¿cierto? Y a veces incluso hasta la calidad mejora un poco. Y pues ahí los afectados somos nosotros. Entonces es importante siempre, o buscan en este caso, estas entidades, que haya una competencia, ¿sí? Digámoslo así, leal en el mercado de las telecomunicaciones. El segundo objetivo fue desarrollar el modelo propuesto a través de un software de simulación, incorporando las variables de interés y definiendo los escenarios de prueba. Entonces, bueno, más adelante les muestro algunos pantallazos del software y evaluar y validar el modelo propuesto con información histórica y resultados similares en la literatura. Esos fueron los tres objetivos. Entonces, voy a mostrarles un poco la metodología. Como les decía, aquí lo primero que se hizo fue analizar las variables, las bases de datos. O sea, hubo que hacer una limpieza de información, porque pues ellos tenían información colgada, pero incluso tuvimos que corregirles información porque había información que pues no era, digámoslo, era como asimétrica, ¿no? O sea, no era lógica. Entonces, pues digamos que allí se hizo un poco de ciencia de datos, ¿no? Toda la parte de limpieza, adecuación, análisis. Entonces, bueno, se tomó formación estadística de todas estas variables, ¿no? El tráfico, ingresos, cantidad de usuarios. Todo esto se desarrolló en Python. Python fue pues es un lenguaje bastante amigable para esto, para hacer ese análisis estadístico. Y pues tanto para la modalidad prepago o pospago, creo que ustedes allá lo llaman modalidad prepago y de renta, ¿cierto? Si no estoy mal, creo que el pospago que llamamos acá en Colombia lo llaman Sí, acá plan, se le llama plan, 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 plan de renta. Ujú. plan de renta. Entonces, esos dos, digamos que escenarios se evaluaron. Entonces, aquí hay compañías que, por ejemplo, son no netamente trabajan la parte de prepago, ¿sí? Hay otras, las que trabajan la parte de modalidad de plan, ¿sí? De, eh, de plan de renta, también tienen el servicio de prepago, ¿cierto? Pero hay unas exclusivas generalmente que manejan al prepago, muchas de ellas son operadores virtuales, ¿no? O sea, que utilizan la infraestructura de los operadores
digamos, más relevantes en el país, ¿no? O sea, los que tienen con mayor trayectoria. Entonces, ellos entran en ese escenario a aprovechar, digamos, a trabajar la parte especialmente de prepago, ¿no? Que es un mercado que existe acá en Colombia. Luego, aparece aquí, bueno, el modelo, ¿sí? Que el modelo que se desarrolla, ahora mostramos cuáles son las características, y finalmente estos son los índices que utilizan, ¿sí? Por ejemplo, la CRC, que pues obviamente esto fue como lo que nos exigieron, ¿sí? Como para poder ellos tomar decisiones, ¿no? El índice Stambaca, ¿sí? El HHI, Hierarchy, el Linda, ¿sí? Entre otros. Entonces, esos índices lo que buscan simplemente es determinar si el mercado está concentrado o no. Entonces, nuestro objetivo era que a partir de los datos medidos pudiéramos pronosticar. ¿Sí? Nosotros hicimos como el pronóstico 6 meses, logramos, como el proyecto duró 2 años, lográbamos, digamos que, analizar semestralmente predecíamos y cuando en el semestre siguiente ya salían los datos publicados, los reales, lográbamos evaluar, pues a comparar los resultados y pues bueno, tuvimos con uno, obviamente con unos modelos mejores que otros, porque no solamente hicimos un modelo, sino varios, logramos unos mejores resultados que otros. ¿Sí? Y pues obviamente aquí predecíamos el tráfico, los ingresos y el número de usuarios también que se pronosticaba para los operadores. Entonces, ¿cuál era la ventaja de esto? Para la CRC, que fue pues quien financió el proyecto eh, con el Ministerio de Ciencias, pues la ventaja de ellos es, digamos que poder tomar acciones en un corto plazo, ¿no? A partir de esta información. Porque lo que pasa, bueno, digamos que esto es algo normal, ¿no? Generalmente, digamos que la tecnología va en Ferrari, ¿sí? Y la regulación va en burro, ¿no? Aquí lo decimos, ¿no? O sea, vamos más lentos a nivel regulatorio, siempre pues la tecnología se desarrolla y ya el proceso regulatorio generalmente es más demorado, especialmente para tecnologías de pronto que están apenas como ingresando al mercado, ¿no? Ingresando al país. Entonces, digamos que aquí esa fue una de las ventajas, ¿no? Una de las ventajas fue que lograran tomar decisiones sin esperar, digamos, que colapsara de pronto el mercado, que se desequilibrara, que se concentrara, sino ellos, a partir del análisis, pudieran tomar decisiones mucho más rápido para intentar mantener el mercado equilibrado. Ese es el objetivo, digamos, para la CRC. Entonces, bueno, aquí lo que les decía, se hizo una analítica de datos inicialmente. Aquí les muestro, por ejemplo, el número de móviles, el número de usuarios para uno de los operadores o el más grande aquí en Colombia, que es Claro, ¿sí? Entonces aquí aquí Claro tiene como 30 millones, casi 30 millones de usuarios, ¿sí? Eh, y pues bueno, aquí vemos cómo va creciendo de manera, ¿cierto?, exponencial el número de usuarios. O lo otro, pues digamos que ya tiene una porcentaje del mercado mucho menor, es Movistar, aunque también, digamos, ha crecido a nivel de usuarios, ¿no? Aquí mostramos también algunos, estos son los de renta, los planes de renta, los operadores de planes de renta. Claro, es de lo que ustedes creo que se llaman Telcel, si no estoy mal. Bueno, es Sí, del mismo dueño, ¿sí? Aquí lo llamamos Claro. Y acá está la parte de los datos. Ya estos son operadores virtuales, netamente prepago, ¿sí? Entonces, bueno, estos son ingresos, ¿sí? O sea, esto se hizo, por ejemplo, para la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que es una empresa, digamos, pública, ¿sí? Pero de acá del distrito, ¿sí? Como de decir del DF, acá de la capital. Entonces, esa empresa, pues aquí se muestra cuáles han sido sus ingresos a través de los años, ¿no?
Y este operador, también Virgin Mobile, que es también un operador, creo que está en varios países, no sé si está en México, también cómo ha ido creciendo, cómo se ha sostenido, pues a lo largo allí del tiempo sus ingresos, ¿no? Entonces eso se hizo para el tráfico, para los ingresos, y bueno, toda esa parte, digamos, de limpieza, de análisis de la información, fueron como los primeros desarrollos que se hicieron, ¿no? Luego, pues aquí se presenta el diagrama de cajas o de bigote, por ejemplo. Varios de estas, digamos, de estos resultados fueron publicados en revistas. Y acá, por ejemplo, pues vemos el número de móviles de los operadores. Aquí está de los planes de renta, los que tienen planes de renta, y acá los que tienen, eh, los que son virtuales, ¿sí? O prepago, ¿sí? Entonces aquí está, en este caso, Movistar, Tigo, Claro, ETV, WOM, ¿sí? Entonces, pues aquí el operador dominante sí es el Claro, ¿no? El que tiene mayor porcentaje de usuarios en el mercado. ¿Sí? Y a nivel, digamos, de prepago, Virgin Mobile es el que más usuarios tiene. Lo mismo se hizo para los ingresos, para el tráfico, digamos que ese análisis de ingresos eh, a nivel anual y lo mismo el tráfico, ¿no? Entonces, pues aquí se encuentra que tiene también Claro y Virgin Mobile la mayor cantidad de tráfico en bytes y megabytes. ¿Listo? Entonces aquí está. Y bueno, para el diseño del modelo, pues se analizaron varios digámoslo así, técnicas que se han desarrollado a nivel de Marching y de Deep Learning, ¿no? Entonces, aquí se empezaron a probar cuáles eran las que tenían como mejores resultados. Entonces, se trabajó la LSTM, la GRU, ¿sí? Las redes neuronales recurrentes, las convolucionales, ¿sí? Combinadas con el STM, convolucionales combinadas con GRU, convolucionales combinadas con eh, las redes neuronales recurrentes. Y también se quiso mirar un modelo clásico, ¿no? Como es un modelo estacional que es el SARIMA. Ese es un modelo muy clásico utilizado para la parte de la predicción, pero digamos que eso es lo importante de esa primera fase, ¿no? Del análisis de datos. Ya el análisis de datos le empieza a mostrar a uno algunos comportamientos y pues nosotros, pues la idea era poder desarrollar modelos de vanguardia, ¿sí? Como los que están aquí presentes, pero también, pues al ver digámoslo así, con el comportamiento de la información, decimos que vamos a implementar Saima porque, aunque es un modelo clásico, los datos tenían, digámoslo, sus datos estacionales, pues nos permitían que se desarrollara con ese modelo. Entonces aquí está como el diseño del modelo. Lo primero, pues aquí teníamos de entrada la base de datos, tráfico, ingresos, suscriptores o número de usuarios. Luego pues se hizo un preprocesamiento, como les decíamos, normalización, eh, adecuación de datos perdidos, ceros. Aquí ya pues digamos que se hace toda la parte de preparación, que es la afinación de los parámetros, los pesos de las neuronas, ¿sí? Que eso obviamente está realimentado constantemente. Aquí selección de características, entonces utilizamos como el 70-80% de los datos para entrenar los modelos y el 20 al 30% se utilizaban para evaluar, ¿sí? Para determinar cómo se estaba comportando allí. Entonces aquí ya vino la predicción. Entonces en la predicción pues hubo un filtro, parámetros de entrada, un análisis de correlación de esos coeficientes, se desarrollaron estas técnicas de deep learning, ¿sí? Como los modelos que habíamos nombrado anteriormente, se hizo el proceso de predicción y obviamente se hace la validación, ¿no? O sea,
digamos, se comparan esos datos eh, evaluados con los, digamos, con los resultados. Entonces, pronosticados versus los reales, ¿no? Como se utiliza, digamos, nosotros utilizábamos los datos hasta el 2024, ¿no? Por decir algo, hasta el principios de 2024, ¿sí? Y, bueno, mejor, hasta finales de 2023, y entonces predecíamos el primer semestre de 2024, ¿cierto? Pero ya teníamos los datos o sea, la información, la base de datos, la teníamos hasta el primer semestre de 2024. Entonces nos permitía comparar lo que pronosticábamos, entrenamos el modelo hasta el 23 y pronosticamos el 2024, ¿sí? Incluso ya, como les decía, ¿sí? Hacíamos pronósticos, por ejemplo, el segundo semestre de 2024, y una vez publicaban los datos reales, podíamos comparar y seguir, digámoslo así, afinando el modelo, ¿no? Entonces, de aquí ya pues la parte de validación, se hace la construcción de los índices, ¿sí? Y se obtienen, digamos, que toda esta información. Entonces, aquí está un poco como el software que se desarrolló para la CRC. Entonces aquí pues obviamente todos estos datos, esta información se tiene que cargar en el software. Estos son datos en .csv, ¿sí? Son datos planos, pero que obviamente ya estaban adecuados, ¿no? Toda la parte, digamos, de limpieza de información, de adecuación se hizo. Ya después de subir, de cargar la información, luego se hacía el proceso de pronóstico, ¿sí? Aquí más o menos duraba como 20 minutos en entrenar todos los modelos que mostramos anteriormente, ¿sí? Incluso aquí la información se cargaba en .zip, porque allí se publican en .zip en la página, ¿sí? Entonces se podían ir cargando allí. Bueno, digamos que era la forma, porque pues ya nosotros realimentábamos, les decía, oye, estos datos están mal, revísenlos acá, y para que los corregían en tiempo real. Entonces aquí, bueno, pronosticábamos en Machine Learning, ¿sí? Y, y luego aquí ya se pronosticaban también los indicadores. Entonces, estos eran como los resultados que se obtuvieron. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo de la parte de subir archivos. Se subía, digamos que los archivos, aquí hablábamos por demanda, por cargo fijo, entonces es como el por renta, ¿sí? Y por prepago, ¿no? Entonces, luego se hace el proceso de entrenamiento, ¿sí? Y acá se muestran, después de los 20 minutos de entrenar el modelo, aquí se mostraban las gráficas, ¿sí? Gráficas de los mejores pronósticos, ¿sí? De que uno pudiera seleccionar. Bueno, esto se adecuó a partir de las necesidades de ellos. O sea, el personal de la CRC nos decía, yo quiero que me muestre los resultados así, que yo pueda escoger esto así, que le quite esto así. Pues bueno, pues se les mostraba tabla de mejores pronósticos, la tabla MAPE. Esto pues este MAPE es una variable que se utiliza para determinar cuál es el modelo que tiene menos error, ¿sí? Entonces el MAP es una variable que generalmente evalúa los resultados o permite comparar los resultados de diferentes modelos. Y pues el que tenga menor MAPE es el que generalmente tiene eh, mejor pronóstico, ¿no? Bueno, aquí está tabla de pronósticos mejorables. Bueno, estas eran tablas que también nos indicaron ellos cómo deberíamos mostrarlo. Entonces aquí está un ejemplo de aquí, por ejemplo, se pronosticaron los abonados de Colombia Telecomunicaciones Pues Pago. Bueno, esta es la que llamamos Movistar. Realmente ellos ponen a nivel público, no sé si pasa lo mismo allá en, en, en México, pero en la parte, digamos, de la entidad, toda la parte como de, por decirlo de alguna manera, de creación de la empresa, tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, Movistar se llama Colombia Telecomunicaciones, ¿sí? Pero comercialmente le conoce Movistar, ¿sí? Entonces, eso nos encontramos allí. Lo mismo, la Claro aquí se llama Telmex, ¿sí? Y entonces aquí mire, los datos que se entrenaron, el modelo, estos son los datos en azul,
los abonados, y estos son los datos pronosticados, ¿sí? Los datos que se permitieron pronosticar para pues la parte de plan de renta. Esa es la gráfica, y pues obviamente así se podía hacer para los diferentes operadores, ¿no? O sea, para todos los operadores en prepago y plan de renta, a nivel de abonados, tráfico y número de usuarios, se podía seleccionar esa gráfica, ¿sí? Entonces, y aquí nos arrojaba, mire, la misma tabla empezaba a arrojarnos, oye, ¿cuál era el mejor, digamos, los mejores resultados a nivel de MAPE, ¿no? Entonces aquí nos arrojaba, por ejemplo, el MAPE y nos lo organizaba, mire, de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, para la parte de... no, mire, no se llama Telmex, claro, sino Concel, perdón. No se llamaba, así era el nombre que se conocía antes, antes de que la comprara Slim. Entonces ya después pasó a Claro. Entonces, pero está registrada así, Concel. Y acá está la modalidad de plan de renta y los valores, en este caso, que se tienen en ingresos para los diferentes modelos. Entonces, mire, Sarima, CNN Group, CNN LSTM, CNN, aquí están los diferentes modelos. Y observen que para este caso, el que mejor resultado da, o sea, el que menor MAPE tiene, que mayor precisión da, es con el modelo de Sarima, ¿sí? Nos pasó, digamos que en un gran porcentaje de los modelos entrenados. ¿Y por qué? Bueno, la conclusión fue, ¿pero por qué? Sí, nos preguntaban, mira, ¿pero por qué un modelo tan clásico es mejor en muchos escenarios que los modelos, digamos, de Deep Learning que ustedes desarrollaron? Y pues la respuesta fue, o el análisis fue, por la cantidad de datos. Digamos, bueno, teníamos la cantidad de diseños, pero usted va a mirar, ¿sí? A nivel de datos, ¿sí? Son apenas más o menos 1000 datos, ¿sí? Por ahí, o tal vez un poquito más. Entonces decía uno, pues realmente lo que se requiere es más información. Obviamente, pues la información se publicaba mensual, pero a medida que, o sea, eso fue nuestro raciocinio, que a medida que aumentase la cantidad de información, o sea, a lo largo del tiempo, ya cuando tuvieran datos de 2000, nosotros más o menos determinamos que como en 2, 3 años, o sea, como en el 2026, o sea, este año 2027, ya empezaba los otros modelos, ¿sí? De Deep Learning a superar a Sarima, ¿sí? Pero en esencia fue por la cantidad de información, porque estos modelos funcionan muy bien entre más datos tengan, ¿sí? Y ese, digamos que era como una de las limitantes, ¿no? Y aquí pues estaban los indicadores, ¿sí? Los indicadores que ellos pues necesitaban para determinar, el pronóstico de los indicadores para determinar pues si el mercado está concentrado, si no está concentrado. Entonces aquí está el Stenbaca, razón de concentración, el índice de IHH, índice de Linda, índice de dominancia. Esos son los valores que es esto. Entonces aquí, bueno, por ejemplo, el Stenbaca se podía analizar gráficas, tablas. Y bueno, aquí está un ejemplo del IHH, el Herfindahl. Aquí está el tráfico, ¿no? Entonces, miren, en azul están los datos que estaban cargados y aquí estaba el pronóstico en rojo, ¿sí? Entonces ellos podían determinar, no solamente se les mostraba la gráfica, sino el valor, ¿no? Entonces en una tabla ellos podían determinar, oye, ya este valor, cómo está creciendo, está disminuyendo, porque pues aquí más o menos recuerdo que este índice que dice que hay una alta concentración en el mercado cuando está por encima de 2000, ¿sí? Entonces observen que el mercado colombiano está concentrado, ¿sí? Y eso pasaba también para ingresos y para número de usuarios, ¿sí? Entonces dice que hay una buena, digamos, un buen comportamiento del mercado, un buen equilibrio cuando está entre 1000 y 2000, si no estoy mal, ¿sí? Más o menos es lo que recuerdo allí. Aquí están los datos, por ejemplo, que se pronosticaron para cada uno de los meses, ¿sí? Dependiendo del modelo, ¿no? Como les decía, pues el de Sarima fue que en muchas ocasiones nos dio los mejores resultados, a mejor precisión. ¿Sí? Aquí está un ejemplo también, miren, eh, de una, digamos, de los entrenamientos a nivel de tráfico, ingresos o usuarios,
y pues el que menor MAPE tenía, el menor porcentaje de MAPE, pues fue Sarima, ¿no? Entonces aquí está como el orden de menor, de mejor a menor, ¿no? O sea, de mejor a peor, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí, por ejemplo, el peor era Group, ¿sí? El que más mayor MAPE daba. Bueno, aquí pues nos permitía evaluar el modelo. Por ejemplo, aquí está un pronóstico, está, creo que era a nivel de ingresos, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, serie y bueno, toda la parte pronosticada y testeada con el MAPE. ¿Sí? Entonces nos permitía eso. Y bueno, finalmente, ¿qué obtuvimos con este proyecto? Entonces, bueno, primero, pues cumple la parte de la misión institucional, nuestra universidad, que es producir conocimiento científico y aportarlo a entidades, tanto públicas como el sector privado, en este caso a la CRC, el conocimiento de los investigadores del grupo. Pero pues no, yo fui el líder, pero hubo varios estudiantes, egresados e incluso profesores que nos vinculamos al proyecto, ¿sí? Y pues allí pudimos aplicar todo ese conocimiento para que le sirviese a esta entidad pública. En Colombia, las medidas regulatorias en el sector de Internet, como la mejora en el acceso a la portabilidad numérica, la permanencia en los planes y tarifas de los operadores y la optimización de tarifas para el roaming, ha llevado a disminuir la concentración en el sector. O sea, digamos que la CRC se ha anticipado un poco, ha mejorado, ¿sí? Sin embargo, esto no ha logrado disminuir la concentración del todo, como lo mostramos ahí en el índice IHH. Sin embargo, se espera que con los resultados obtenidos en esta investigación, la CRC logre establecer directrices para seguir disminuyendo la concentración en el sector. Entonces, como les decía, pues es una herramienta de apoyo, ¿no? Para que a nivel regulatorio puedan tomar este tipo de decisiones. Dentro de las estrategias para la disminución de la concentración en el sector del Internet móvil para Colombia, se recomienda darle continuidad a un marco regulatorio estable que favorezca la innovación, la protección del consumidor, la inversión y la competencia, con políticas que regulen la calidad del servicio de los operadores. Para esto es fundamental estudiar constantemente el mercado a través de la recopilación de datos, el análisis estadístico y el pronóstico de estos, ¿sí? Y bueno, ese fue, digamos que a nivel general, el proyecto que se desarrolló y pues les agradezco su atención y bueno, ya quedo atento por si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede abrir su micrófono, levantar la mano, como gusten. Ok, yo sí tengo algunas preguntas. Sí, Una de claro. ellas es para el, la parte del tráfico de los usuarios. ¿Hicieron algún modelo de teletráfico, algún modelo matemático con teoría de colas o algo así, cadenas de Markov, para, para plantear primero el modelo de teletráfico que iban a utilizar, o todo lo trabajaron con estadísticas ya reales de las empresas? Sí, no, realmente fue lo segundo que tú decías, con estadísticas reales, ¿no? O sea, nosotros, ellos nos daban el tráfico, ¿sí? O sea, toda la información es pública, incluso ustedes pueden entrar ahí, eso se llama la página postdata, ¿sí? Ahí incluso he hecho varios proyectos de grado con los estudiantes de otras áreas, o sea, de otras temáticas, porque no solamente tienen publicado información de la parte móvil celular, sino de otros datos, y allí con eso lo que se hizo fue un análisis estadístico, ¿sí? O sea, toda esa parte que ustedes ven en estadística de la desviación estándar, la correlación, ¿sí? Esa parte, digamos que es muy importante para poder determinar, para tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, pues digamos que el modelo de teoría de colas no lo utilizamos allí, no lo utilizamos allí, pues esos, digamos bueno, lo que recuerdo más que todos esos modelos clásicos, eh, bueno, sí, digamos que
que no tuvimos la necesidad, ¿no? Porque pues ya toda esta parte de deep learning, ¿sí? Permite, o sea, uno entrena el modelo y con esto ya puede tomar decisiones a nivel de futuro, ¿no? O sea, sobre todo, digamos que estos modelos de tráfico se utilizan muchos para los clásicos, ¿no? Para determinar la cantidad de canales, la probabilidad, por ejemplo, de que se caiga una llamada, toda esta parte, ¿no? Eso lo hacen tal vez más internamente los operadores, ¿no? Para determinar, por ejemplo, la cantidad de, de línea, de frecuencias, ¿no? De canales que deben colocar allá en las estaciones base, ¿sí? Para poder esto. Pero bueno, ya con esos modelos clásicos, como haciendo un poquito ahí de raciocinio, ¿sí? Sobre todo se utilizaban mucho para la parte de voz, pero ahorita ya los operadores están trabajando mucho voz sobre IP, entonces ya ahí no aplican tanto esos modelos como el de Markov, ¿sí? Ok, ok. Y otra pregunta. ¿Tenían Sí, datos reales hasta el 2023? Mm. Y vemos ahí la predicción que hacen, que son las gráficas en rojo. ¿Pudieron ya sí, corroborar esos datos con datos reales de los últimos años y la predicción de ustedes? sí, nosotros logramos, ya hay datos publicados hasta junio de 2025, ¿sí? Nosotros logramos, los últimos que hicimos fue como ese primer semestre digamos, como el segundo semestre de 2024, ¿me entiendes? ¿Sí? O sea, nosotros logramos evaluar, ¿sí? Pronosticamos el de 2024, ¿cierto? Tuvimos como 2 semestres digámoslo así, para poder evaluar mejor el modelo con datos reales, ¿sí? Entonces, pronosticamos y al semestre siguiente, entonces, bueno, por ejemplo, en 2024, pronosticamos primer semestre en junio, que se publicaron los resultados de ese primer semestre, llegamos y comparamos, ¿sí? Y así en diciembre. Y no, y encontrábamos que logramos afinar, sobre todo en la segunda, en el segundo semestre que logramos evaluar, tuvimos una precisión bastante buena, ¿sí? Ah, muchas gracias. Por aquí tenemos una mano levantado. Adelante, Efraín, ¿puedes abrir el micrófono o si buscas excluir? Ah, sí, ya, ándale. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor Luis, muchas gracias por la presentación. Y yo tengo un par de dudas. La primera es, en el slide donde mostraba los errores, el uso de la coma en los números es para decimales, ¿verdad? No es para miles, como en México. Muestra, a ver. Ah, sí, sí, sí. Sí, es para decimales, correcto. Ah, vale, vale, gracias. Y bueno, nada más, es que sí. Vale, y la otra era el efecto pandemia que se dio a nivel global, ¿tuvo algún impacto, por ejemplo, en sus predicciones? O bueno, en este caso a lo mejor no tanto, no lo sé, ¿qué nos podría contar? Sí, sí, sí. Le toca, sí, eso fue algo que nosotros logramos analizar allí, ¿no? Que veíamos que, por ejemplo, el tráfico, incluso, sobre todo el tráfico, ¿sí? Fue uno de las variables que más se afectó, o sea, se aumentó, se incrementó en la época de pandemia. Eso se logró observar en, digamos, en los análisis de datos. Sí, o sea, y esa parte sí afectó porque pues obviamente todos trabajamos remoto y gracias a que existían o existen las telecomunicaciones, pues esa pandemia no fue tan catastrófica, ¿no? Sobre todo a nivel laboral, etcétera. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, una pregunta adicional, ya para terminar, hasta que comente esto. ¿No cree que a lo mejor los modelos de redes neuronales, al aprender de patrones, pudieran haber fallado también por eso, por las anomalías de la pandemia? Eh, bueno, pues digamos que sí hubo allí como una parte, por decirlo de alguna manera, asimétrica, ¿no? En la información, pero la ventaja, digamos que en la parte de redes neuronales, ¿sí? Es que se va adaptando a esos datos que conocen, ¿no? La gran limitante de los modelos de redes neuronales es cuando hay comportamientos nuevos, ¿sí? Como no, que ellos nunca han entrenado. Pero incluso digamos que eso
o comportamientos asimétricos como fueron en la pandemia, pues estuvieron en la parte del entrenamiento. Entonces, eh, pues nosotros logramos determinar que más que de pronto por la red neuronal era por la cantidad de datos, ¿sí? O sea, lo que yo les digo, o sea, por ejemplo, ustedes, yo he trabajado en otros tipos de proyectos, sí, también con este tipo de modelos, ¿sí? Eh, donde tenemos, por ejemplo, medida de información de minutos, ¿sí? Incluso segundos, o sea, sensores que nos están enviando información. Entonces, imagínense, en un día podemos tener 3.000 datos, por mal que nos vaya, ¿sí? 3.000, incluso más, ¿no? Estoy siendo ahí, estoy tomando poquitos. Y imagínate eso multiplicado por, no más por una semana, ¿sí? Por un mes, por un año, pues nos da una cantidad de información grandísima. Y esa información, y entre más información, estos modelos sí se comportan mejor, ¿sí? O sea, eso por la experiencia de nosotros logramos determinar que una de las limitantes de, digamos, del mape, ¿sí? De un mape que más bien era alto, era por eso, ¿sí? Pero pues obviamente a medida que la entidad pues vaya recopilando información, eso va a pasar, o sea, va a ir mejorando esos modelos de deep learning. Muchas gracias, doctor. Bueno, Pues con esto damos por finalizado el seminario, no sin antes darle muchas las gracias al doctor Luis Fernando por su participación, por su tiempo y dedicación. vale. Más en el transcurso del día yo le hago llegar su constancia de participación y también agradezco la participación y la presencia de los estudiantes. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde todos. Bueno, feliz tarde, me alegra saludarlos. Hasta luego. Hasta luego.